Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, este día lunes 20 de noviembre. Estamos en una etapa casi finalizando lo que es este periodo legislativo y empiezan ya en los últimos meses a pensarse en las reformas constitucionales. Esto porque algunas fueron aprobadas y necesitan ser ratificadas en esta legislatura, antes que termine esta legislatura, y otras necesitan ser aprobadas para que la próxima legislatura las pueda aprobar. Si no ocurre así, pues esto se corre, digamos, 3 años más, sin posibilidad de que las propuestas logren su objetivo. Esta noche vamos a conversar con 2 miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para saber cómo están estas reformas, posibilidades de aprobación, de las que están para ratificar y las que están para aprobar. Presento inmediatamente a mis invitados. René Portillo Cuadra, gusto saludarte. Gracias, Nacho, buenas noches. Un gusto compartir nuevamente contigo en tu programa y un saludo para la diputada Cristina Cornejo. Cristina Cornejo, diputada del partido FMLN. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gracias. Un saludo a todos los amigos y amigas televidentes y, por supuesto, a mi colega diputado René Portillo Cuadro. Bueno, vamos a estar sabrosos. Vamos a discutir, se va a debatir cuáles son las reformas que tienen que ser transformadas en constitucionales. Antes vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, ¿cuáles son las reformas que fueron aprobadas en la legislatura anterior y que tendrían que ser ahora ratificadas para transformarse finalmente en ley constitucional? Una es una reforma a la Constitución que obliga a que los matrimonios sean entre hombres y mujeres así nacidos, y en la cual también se prohíbe la legalidad de matrimonios homosexuales realizados en otros países. La otra es el derecho humano al agua y alimentación. Y el tercero, que puede ser ratificado en esta legislatura, es que la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República sea hecha por mayoría calificada. ¿Cuáles están por aprobación? O sea, esta legislatura empezaría el proceso, si es que las aprueba. Alargar el periodo de la Fiscal General de la República, reconocer el deporte como un derecho dentro de lo que es educación, ciencia y cultura, derecho al trabajo para los discapacitados, presupuesto del 6% de la Corte Suprema, sacar de ahí un 1.7% a lo menos para la Fiscalía General de la República. Por ahí están las cosas. Si se me olvida alguno, la recordamos ahora. A ver, partamos por lo que está por ratificar. Vamos a ir por lo más simple, por lo menos complicado. A ver, en la elección de magistrados con mayoría calificada, magistrados de Corte de Cuentas de la República me refiero. ¿Cuáles son las posiciones de Arena y de FMLN? Parto contigo, René. Bueno, quizás, si me permitís, por razones metodológicas, voy a dividir las reformas constitucionales en 2 bloques. El bloque que atañe a derechos fundamentales y el bloque que atañe a la parte orgánica de la Constitución, es decir, a cuáles son las instituciones que afectarían las reformas. En el primer caso hay 4 reformas constitucionales, como tú muy bien lo has dicho. Uno de ellos es el tema del derecho al deporte como un derecho humano. En este caso quiero decirte que el 21 de noviembre de 1978, la Carta de Naciones Unidas respecto del deporte y la educación física plasmó a nivel mundial como derecho humano el derecho al deporte. Nosotros lo tenemos consagrado en los derechos de personalidad, que está reflejado en el bloque del derecho a la educación. En ese sentido, creo que sería un avance sustancial el que el derecho humano al deporte fuera reconocido en la Constitución, habida cuenta que la mayoría de constituciones en América Latina lo tienen incorporado. El segundo aspecto es el derecho al trabajo y al empleo de personas con discapacidad, que es una propuesta que ha trabajado muy bien el diputado David Reyes
y que trata de replantear la protección del Estado con respecto a este segmento poblacional, expresando que no solamente van a tener derecho al trabajo y al empleo este tipo de personas, sino que además las personas con discapacidad intelectual o sensorial. Actualmente está regulado este tema únicamente para la discapacidad física y social. Es decir, aquí hay un componente que se introduciría como parte del ordenamiento de instrumentos internacionales ratificados por El Salvador y que igualmente plantea un avance sustancial. ¿Incluiría gente con sordera, claro, problemas de vista? Por supuesto que sí. Y no solo eso, sino también con otro tipo de afecciones sensoriales que hoy por hoy no estarían incorporadas, incluso ni dentro de la legislación secundaria. Me parece muy, pero muy buen trabajo el que ha hecho David y otros diputados más que lo hemos acompañado con esta propuesta. La tercera tiene que ver con el derecho a la protección de la familia, como tú lo decías, conformada por un hombre y una mujer así nacidos. Pero esta propuesta tiene 3 componentes. El primero es ese, que es el tema del matrimonio. El segundo es que no puedan adoptar parejas del mismo sexo. Y el tercer componente tiene que ver con la prohibición de reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero. Estos 3 aspectos vienen como a asentar una posición muy firme con respecto a la constitución de la familia. Quiero decirte de que el derecho constitucional ha evolucionado en América Latina y en el mundo, y ahora ya no solo se hablan de derechos de la 4ª generación, sino derechos de última generación. Y en los derechos de última generación se reconoce en el derecho internacional y nacional de algunos países, no en el nuestro, este tipo de matrimonios. Y el cuarto aspecto que tiene que ver con derechos fundamentales es el derecho a la alimentación y al agua, que es una propuesta que ha hecho el FMLN, que a mí me parece muy importante, porque a pesar de que la Sala de lo Constitucional en 6 sentencias ya reconoce el derecho al agua, haciendo una interpretación integral entre el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho al medio ambiente, plantea las sentencias de la Sala de lo Constitucional el derecho al agua como un derecho humano. No obstante, el tema de fondo aquí no es la reforma constitucional, el tema de fondo aquí es cómo quede regulado en la ley secundaria. Porque una cosa sí me queda clara a mí: no con que ratifiquemos el derecho al agua, el siguiente día le va a caer agua a la gente en las casas, en sus chorros. No, este tema tiene que ver con la ejecución de políticas públicas, ya, más que con leyes. Como cada tema es importante, quiero ir uno por uno. Correcto. Me hiciste un buen resumen, pero necesito ir uno por uno, ¿ya? Planteémoslo uno por uno. A ver, vamos con el derecho a agua, ¿ya? El derecho a agua ha sido una lucha del FMLN por muchos años. Yo no sé cuánto lleva esta petición del derecho al agua. Es la segunda petición, porque la primera no alcanzó los votos suficientes y esperamos que ahora sí. O sea que lleva unos 7 o 8 años. Sí. Ya, como menos, más de 10 años en esta parte. Bueno, mira, gracias. De verdad que es un gusto poder compartir, y como tú planteabas, dentro de este tema de propuestas de reformas constitucionales hay 2 bloques. Una que están pendientes de ratificación, como tú muy bien lo decías, que son 3, y el resto que están pendientes de aprobación. Nuestra Constitución señala que para que una reforma constitucional tenga validez, debe de aprobarse con mayoría simple en la primera legislatura y con mayoría calificada en una segunda legislatura. Nosotros estamos proponiendo como grupo parlamentario del FMLN, efectivamente, a solicitud de diversas organizaciones sociales y defensoras del derecho humano y a la alimentación en este país, que se pueda reformar la sección 4ª referida en nuestra Constitución, específicamente el artículo 69, y que se incorpore como derecho humano fundamental el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación. Me alegra escuchar lo que he escuchado, porque hay un reconocimiento que ya la Sala de lo Constitucional, a través de 6 sentencias, ha establecido y lo ha reconocido como sentencia. Esperaríamos que esta vez no tengamos los votos suficientes y podamos contar con esta ratificación constitucional, más allá también precisamente porque esto es un tema
que la misma Organización de las Naciones Unidas, Nacho, nos ha recomendado al país incorporarla dentro de nuestra Constitución como un derecho humano fundamental, pero además también la Organización Mundial de la Salud nos ha hecho las recomendaciones a El Salvador para que lo hagamos, y además esto está incorporado en diferentes convenciones de derechos humanos. Nosotros hemos tenido una petición especial por parte de la Iglesia Católica en este país para que puedan incorporarse también este derecho como un derecho humano al agua y a la alimentación, y por supuesto, aparte de todas las instituciones, organizaciones sociales que han, digamos, pedido, y efectivamente el tema de que existe en la Constitución como ley primaria es un reconocimiento a la importancia en este tema. La gente se está preguntando, ¿y esto en qué ayuda? ¿Cuál es la diferencia en que tenga rango constitucional o no lo tenga como derecho? Mira, sin duda alguna, en que ayuda es un blindaje para que este tema precisamente sea de mayor reconocimiento y los estados se preocupen precisamente para garantizar más. Nosotros estamos haciendo y hemos planteado que esto es una lucha para que no pueda existir una privatización del agua en este país. Y muchos están esperando el tema de la aprobación de la ley del agua, en el cual quieren un instituto o un ente autónoma con mayoría privada, y yo esperaría que no estén pensando en la privatización del agua, así como estuvieron pensando en aquel momento en la privatización. Pero la ratificación de la Constitución, en la Constitución de este derecho, no implica que la normativa y ley secundaria vaya a ser como tú dices. No, pero no es necesario tener la ley secundaria para aprobar, al contrario, la mayoría de veces se tiene primero la ratificación de las reformas constitucionales como una ley primaria para que a partir de esto podamos organizar los legisladores el tema de la ley secundaria. Ojalá que así fuera. Nosotros esperamos que este reconocimiento como derecho humano y alimentación sea garantizado como tal, y que precisamente el país haga las políticas públicas para el cumplimiento. Nosotros nos preocupa muchísimo de por qué ponemos y cuestionamos una parte con la otra. Entonces también la gente se pregunta cuál es el fondo de esto. Si de verdad reconocemos que debemos de cuidar el agua, que ahora es una de las prioridades, o sea, el agua es también un bien muy preciado, muy cuidado, y que además tenemos que garantizarlo. Esperemos nosotros que esto también sea reconocido y sea garantizado para que también nosotros podamos hacer una mejor legislación del tema. Insisto, nosotros vemos esto también como un blindaje para que no pueda haber en el futuro una privatización de este derecho humano tan fundamental. ¿Qué piensa el Partido Arena de esto? El tema de la reforma constitucional planteada por el FMLN no tiene absolutamente nada que ver con el tema de privatización. Te lo voy a leer así como lo han presentado. Dice la reforma: toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará la materia. Y después dice: el agua es un recurso esencial para la vida. En consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de privatización. Yo insisto en que la situación central de la discusión del tema del recurso hídrico no es la reforma constitucional. Cualquiera con esa lectura que yo te acabo de hacer duerme tranquilo con el tema de la reforma constitucional. No, aquí el tema de fondo es que tenemos una ley de ANDA que data de 1960. Sí, que hay que cambiarla. Y que aparte de eso te quiero hacer una afirmación que es peligrosa en el Estado de Derecho. ¿Sabías vos que ANDA por ley no puede ser demandada por la calidad del agua que distribuye? Así es. Fíjate que ANDA es la única institución del Estado prestadora de servicio o de un bien que no puede ser demandada por la calidad de lo que te da. Eso es totalmente ilógico en un Estado de Derecho. Eso es lo que hay que superar. René, déjame ir un corte y vuelvo contigo. Denme unos 2 minutos y estamos nuevamente de vuelta. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera
por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Se registra nuevamente un alza en los homicidios alrededor del... Papá, El Salvador siempre fue así. ¿Así cómo? O sea, todo el mundo se quiere ir de acá, no se puede salir tranquilo a la calle, uno busca trabajo y no hay. No siempre fue así. Trabajo había. Y qué mejor para un salvadoreño que tener trabajo. Las empresas querían venir a invertir acá. Los países vecinos nos miraban con respeto. Antes y después de la guerra podía salir a la calle. La vida era tranquila. Al país siempre le ha costado. Pero aunque sea despacito, uno sentía que iba avanzando. ¿Y qué es lo que más extrañas de antes? El orgullo. Orgullo. Me sentía orgulloso del país que teníamos. ¿Y por qué cambiamos? Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. No cambies lo mejor del Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento es presentada por Banca On de Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, estimado René, a ver, quiero un poco volver porque tú estás hablando ya de la ley secundaria, pero quiero quedarme en la reforma constitucional del agua y preguntarte muy directamente, ¿Arena va a apoyar el que la Constitución establezca como un derecho el agua y la alimentación? Nosotros estamos analizando el tema, incluso presentamos todos los partidos de derecha. Analizando, pero ya llevan como de años analizando. Te quiero contar que presentamos una ley para darle vigencia al derecho constitucional al agua y a la alimentación. Quiero hacerte una observación. Sabes que el alto comisionado de Naciones Unidas sobre este tema del recurso hídrico visitó el país hace unos meses y se entrevistó con los miembros de la comisión respectiva. Y él, cuando leyó la reforma presentada por el FMLN, hizo una observación. Y dijo él, el tema más importante del recurso hídrico no lo aborda la reforma, ya que no toca la parte de la obligación del Estado sobre el saneamiento del agua, es decir, sobre la calidad del agua. Es decir, el que en la reforma constitucional se plantee que todo ser humano tiene derecho al agua, me parece que esa es parte hasta del derecho natural. ¿A dónde está la verdadera obligación del Estado? En que debe de proporcionar la suficiente calidad del agua y abastecimiento del agua. Esa es una verdadera obligación constitucional y no está dicho en la reforma que ha presentado el FMLN. Reitero otra vez lo que te planteé. Nosotros cuando hemos analizado este tema... Yo entendería que aún así, cuando se establece que el hombre es el centro de todo y que debe procurarse su vida digna y en todo sentido, está establecido los derechos del hombre, por supuesto, las necesidades del hombre, o sea, ya está establecido. ¿Qué se quiere? Dejar más en alto el derecho, ¿ya? O sea, dejarlo más establecido. Pero, ¿qué tanto sirve que quede establecido en la Constitución si no es una realidad? Mira, te voy a hacer dos ejemplos.
Hay 2 países en América del Sur que no tienen el derecho al agua constitucionalizado. Y coincidentemente son los 2 países de América del Sur que tienen el mejor abastecimiento de agua potable. ¿Qué significa? Bueno, Perú, Bolivia. Estos 2 países no tienen constitucionalización. ¿Qué significa esto? Que el tema del agua, de la alimentación, el tema del deporte que acabamos de leer, se traducen no en leyes, se traducen en políticas públicas. Y aquí es donde está lo grueso del cumplimiento. Y reitero, no creas que si lo aprobamos esto, el día siguiente abrís el chorro y ya te cae el agua. No, esto tiene que ver con ejecución financiera, con proyectos, con políticas públicas. Tiene que ver más con ejecución que con la constitucionalización. Sin perjuicio, sin perjuicio de responderte claramente la pregunta, yo votaría por estos 2 derechos constitucionales. Primero porque de la lectura que te acabo de hacer, no se infiere más que el ser humano tiene derecho al agua y a la alimentación. Pero si la posición de Arena va a ser, sí estoy de acuerdo, pero no me gusta cómo está hecho, hay que aprobar otro, vamos 3 años más. No, porque para eso incluso estamos debatiendo en la comisión respectiva 2 proyectos de ley, el presentado por el FMLN y el presentado por los partidos de derecha. Claro. Pero no se aprobaría el constitucional antes de lo otro. Bueno, mira, esta es cuestión de metodología. Ya hemos aprobado reformas constitucionales y después hemos hecho la ley secundaria. O sea, que no descartas tú que Arena pueda aprobar el derecho al agua. Como no, por supuesto, y hay que discutirlo y hay que aprobarlo. Y aprobarse antes que termine esta. Esa sería la lógica, digamos, de la ley. Voy a tratar de cerrar este tema para ir a otro, que son todos tan fuertes. He escuchado muchas contradicciones, pero más allá de eso, esperamos que se concrete el tema de que Arena dé sus votos para la ratificación del derecho humano a la alimentación, como un derecho fundamental al ser humano. Digo porque también reconocemos la importancia del deporte, que yo estoy en la Comisión de Juventud y Deporte y decimos que lo vamos a apoyar, pero ponemos en duda el derecho humano a la alimentación, cuál pesa más, cuál vale más. Sin duda alguna, dentro de la propuesta de reforma que muy bien fue leída, plantea que es obligación del Estado, ojo, por eso es que yo planteo el tema de la privatización y ojalá que no quiera ponerse como justificación que exista una ley secundaria para poder tener un ente privado regulador para que podamos ratificar. Por eso es que nosotros hemos planteado en este tema tan importante y si hay un reconocimiento de la importancia, si hay un reconocimiento desde la misma Sala de lo Constitucional en relación a este tema, si hay otros derechos que también se consideran importantes, ¿por qué no dan sus votos? Yo esperaría entonces que podamos concretar, Nacho, y en una próxima entrevista estemos celebrando que este tema también ha sido ratificado en nuestra Constitución, porque si no, tendríamos que iniciar de cero y esperar otros 6 o 10 años más. Cualquier coma diferente implica, digamos, un nuevo proyecto. Nuevo proyecto, correcto. El segundo, complicadísimo también, que este fue un proyecto que terminó siendo aprobado, falta ratificar constitucionalmente, el que en El Salvador no puede existir matrimonio si no son por personas de distintos sexos, nacidos así, que se va a prohibir a cualquier tipo de matrimonio venido de fuera del extranjero, de salvadoreños, y no se puede adoptar hijos en matrimonios del mismo sexo. ¿Cuál es la posición de los partidos aquí? ¿En qué va a quedar esto? Bueno, la posición de Arena ha quedado clara respecto de este punto. Nosotros somos pro vida, nosotros somos pro constitución de la familia, nosotros respetamos el que la base fundamental de la sociedad es la familia y descansa en el matrimonio, que es el postulado constitucional. Desde nuestros estatutos y principios de nuestro partido reconocemos a la familia así constituida. Nosotros votaríamos por esta reforma constitucional, claro, que me parece además que respeta los códigos sociales de nuestro país, porque al final una reforma constitucional o una reforma legal en este sentido que orienta a la familia, lo que te hace es que te está dibujando los valores y principios. ¿Por qué respeta los códigos sociales? O sea, es como si dijera que aquí no hay homosexuales. Sí, está lleno. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. No, aquí de lo que te estoy hablando es del sentimiento de la sociedad, de los valores y principios que nosotros como partido profesamos, nacimos y defendemos. Esos son nuestros valores de conducta, la defensa de la familia, de la vida, del matrimonio constituido por personas de diferente sexo y sobre todo el tema de garantizar la familia así constituida como un gesto de la humanidad que con ella nació y creo que se debe de mantener. Ok. ¿Cuál es la posición del FMLN en este tema? Bueno,
quiero decir que no comparto en absoluto lo que acabo de escuchar, pero obviamente tomo dos posiciones totalmente diferentes en este tema. Y es más, yo quiero decirles, amigos y amigas televidentes, que este tema no se debería estar discutiendo porque en la última sentencia de inconstitucionalidad que dio la Sala de lo Constitucional 33-2015, en la cual estableció que era inconstitucional la reforma para ampliar plazos para 5 años en el tema de consejos municipales y diputados, dijo que parte de lo que la declaraba inconstitucional era porque la reforma exigía de legitimidad, es decir, que la reforma se hizo después de las elecciones legislativas y antes de la toma de posesión. Pues esta propuesta de reforma, los colegas la interpusieron en ese plazo que la Sala ha dictaminado que es inconstitucional, que carece de legitimidad, por lo tanto, debiese de ir al archivo. A ver. Fue aprobada al final, ya casi al cierre, ¿no? Sí, fue aprobada el 16 de marzo, si no me equivoco, las elecciones fueron el 1 y la toma de posición el 1 de mayo. Y no puede ser, la Sala estableció que no puede aprobarse, ratificarse. Porque carece de legitimidad en ese momento la Asamblea Legislativa y por eso declaró inconstitucional la reforma que se hizo para el aumento de periodo. En este caso, de acuerdo al FMLN, ratificarla sería inconstitucional. Sería inconstitucional, pero independientemente, mira, yo sí quiero decir algo en este tema. Yo lamento mucho que exista una discriminación en una población de las más discriminadas y violentadas en sus derechos humanos. El hecho de ser homosexual no me hace ser diferente. El hecho de tener unas preferencias sexuales no me hace más o menos ser humano. Yo en esta parte quiero decir que este tipo de propuestas de reforma, y voy a argumentar por qué, lo que hacen es generar más odio, más violencia contra las personas de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Ya nuestro Código de Familia regula esta parte y establece precisamente cuál es el concepto de familia. Y además, dentro del concepto de matrimonio, establece que el matrimonio es la unión legal de un hombre y de una mujer. Lo establece nuestro Código de Familia y, por supuesto, dentro de las nulidades absolutas, establece que será nulo si la Constitución es si no es con un hombre y una mujer, pero además establece ahí incluso nuestro Código de Familia el tema de la adopción y por supuesto todo lo regulado en el tema. Yo quiero decir que nosotros no nos ponemos de acuerdo porque ya está regulado, sería sobre regular, pero además cuando tenemos que exigir los otros derechos por parte de la comunidad LGTBI, no andamos haciendo discriminación, ni andamos haciendo excepción para que ellos puedan pagar sus impuestos, para que ellos puedan aportar como lo aportan. Sin duda alguna, el tema de ser provida, ¿quién me puede quitar a mí que soy provida? Soy provida y el FMLN lo somos y lo vamos a seguir defendiendo. El tema de los códigos sociales, yo creo que hay que preocuparnos más por qué niñas de 10, 11, 12, 13 años son violadas por personas heterosexuales en este país, que en muchos casos son sus padres, son sus abuelos y son sus tías. El tema de códigos de familia o código social, a mí me preocupa mucho el tema del feminicidio en este país, a mí me preocupa mucho el tema de la violencia intrafamiliar que las mujeres sufren. Entonces yo en este tema creo que hay contradicciones, pero yo esperaría que esta propuesta de reforma vaya al archivo precisamente por los elementos de constitucionalidad que he planteado con la última Eso quiero preguntarte sentencia. Sobre lo que dice Cristina, sí, de que la sala ya determinó un periodo determinado donde no se puede aprobar una reforma constitucional. Y me alegra muchísimo oír de alguien del FMLN ese discurso, fíjate. Me alegra muchísimo porque recientemente la jefa de fracción del FMLN arremetió contra la Sala de lo Constitucional porque no permitieron alargar los periodos de alcaldes y diputados a 5 años exactamente por la misma razón que Cristina mencionaba. Entonces, no entiendo, hablando de contradicciones, cómo es que el FMLN critica fuertemente aquello. Okay, está bien. Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es respetar. Pero tu interpretación jurídica. El argumento es el mismo. ¿Por qué? Porque si lo presentaron esta reforma constitucional cuando ya habían pasado las elecciones, fue exactamente lo que hicieron con la otra reforma. Doctor, cumplimos. Y nosotros estamos sobre la base de cumplir. Si es necesario que no se apruebe, porque la sala ha observado, no pasa nada, Nacho. ¿Tu lectura del fallo de la sala es así? ¿Coincides con Cristina? No, por supuesto que no. Hace una interpretación extensiva de algo que la sala no plantea. Vayamos por partes. Primero,
De la lectura de esta reforma constitucional, tú inferís que existe odio contra ciertas personas. No, yo me creo refiero, que no. Perdona. Yo creo que no. No, pero yo sí quiero aclarar el punto. Con respecto a esta reforma de la lectura, ¿usted interpreta de que hay una discriminación contra alguien? No. Nosotros como Arena decimos, nosotros nos acoplamos a los fallos de la sala. Si la sala dice, miren, no lo vayan a ratificar porque lo promovieron después de las elecciones, no pasa nada. Ahora, okay, sí, no pasa nada. ¿Qué ahí? Pero dime entonces, tú que eres un buen abogado y un hombre detallista, digamos, en la lectura de los fallos de la sala, ¿esta aprobación de esta reforma fue hecha inconstitucionalmente? No, porque en aquel momento el fallo de la sala no había salido. Ya, ok. Fue anterior a lo que la sala dijo. Ok, voy al corte y volvemos rápidamente. Sí, fue totalmente. Se registra nuevamente un alza en los homicidios alrededor del... Papá, El Salvador siempre fue así. ¿Así cómo? O sea, todo el mundo se quiere ir de acá, no se puede salir tranquilo a la calle, uno busca trabajo y no hay. No siempre fue así. Trabajo había. Y qué mejor para un salvadoreño que tener trabajo. Las empresas querían venir a invertir acá. Los países vecinos nos miraban con respeto. Antes y después de la guerra podía salir a la calle. La vida era tranquila. Al país siempre le ha costado. Pero aunque sea despacito, uno sentía que iba avanzando. ¿Y qué es lo que más extrañas de antes? Esperanza. Esperanza. De que algún día vamos a ser mejor. ¿Y por qué cambiamos? El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Este es un campo pagado. La CIP está expectante del fallo judicial por ciberataques a periódicos en El Salvador. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas, compuesta por 1.300 publicaciones, se encuentra expectante del desarrollo, del cierre y de los resultados del determinante juicio realizado en San Salvador, El Salvador, contra 5 imputados y un autor intelectual que al momento no está siendo procesado por ejecutar ciberataques contra los medios de comunicación, la prensa gráfica y el diario de hoy. La organización registra todos los casos del continente que tengan relación con ataques a la libertad de prensa, tal cual es el caso que ocurre en San Salvador. Medios de comunicación que fueron blanco de montajes con noticias falsas y clonaciones de sus sitios informativos, producto de sus coberturas editoriales. Ataques cuyo objetivo fue desprestigiar y eliminar la credibilidad y el honor de medios independientes de reconocida trayectoria en la historia de la democracia salvadoreña, y una democracia que se nutre de la libertad de prensa. La CIP ha seguido de cerca las investigaciones realizadas por las autoridades locales desde el inicio de la demanda en 2015, que interpusieron los medios de comunicación atacados. Aplaudimos a la Fiscalía General de la República de El Salvador, ya que ha logrado identificar, individualizar y obtener evidencias para sustentar un juicio público que este día llega a su etapa final. Respetamos la institucionalidad y la legislación de cada estado, pero estamos seguros de que la justicia de El Salvador tiene la oportunidad de establecer un referente jurídico que nos permita crear nuevas herramientas nacionales e internacionales para enfrentar y castigar el ciberterrorismo y a sus autores, ya sean materiales, intelectuales o financistas, que en el presente amenazan las reglas de toda democracia como la que hasta ahora hemos concebido. El ciberterrorismo es un nuevo peligro para el periodismo libre y la CIP está dispuesta a acompañar todas las batallas legales que deban enfrentar los medios de comunicación independientes en el continente para no dejarse vencer ante este flagelo digital. Este es un campo pagado.
Realiza tus operaciones financieras por medio de FedeMóvil, del sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, tenemos dos de las ratificaciones. Una, la primera, pareciera que tampoco va a pasar. Tengo la impresión, no veo muy claro que vaya a pasar el derecho al agua. El segundo... yo sí tengo fe que pueda pasar. ¿Sí? Ojalá, claro, Nacho, ojalá que pase. Que valdría la pena aprobarlo, en los términos en que está planteado, claro, aún con la observación que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Que la propuso, por cierto, un diputado diferente de nuestro partido y que algunos legisladores lo apoyaron y consiguió más de las 10 firmas. El otro, digamos, matrimonio del mismo sexo, no, prohibición absoluta. Creo que ustedes tienen los votos, o sea, creo que están los votos, aún sin FMLN pudiera, digamos, aprobarse, ¿no? Tiene más posibilidad de aprobarse. El tercero, que también necesita ratificación, la elección de magistrado de Corte de Cuentas de la República por mayoría calificada. Hoy se eligen solamente por mayoría simple. ¿Cómo están las posiciones de los partidos? Bueno, mira, esta es una de las reformas que creo que pudiera eventualmente alcanzar la mayoría calificada que requiere la Constitución. Es necesario darle mayor estabilidad en el tiempo a este tipo de nombramientos de segundo grado. Es más, la lógica nos lleva a pensar que los fiscales, la Corte de Cuentas, la Procuraduría, las dos Procuradurías deberían de tener un mandato de 5 años. Pero eso también incluye el que podamos nosotros ampliar los plazos de nombramiento de los consejos municipales y de los diputados a 5 años por la regla que establece la Sala de lo Constitucional, que a cada legislatura le corresponde elegir un tercio o una magistratura o un nombramiento de segundo grado en el caso de las Procuradurías y la Fiscalía. Es importante hacer este tema. Primero. Segundo, los consensos políticos que se requieren para tener un ente contralor con un poco de más legitimidad política es necesario, porque así como está electo con 43 votos, pues simple y sencillamente como cualquier ley con 43 votos con una correlación mínima dentro de la Asamblea se aprueba y ahora tenemos el resultado de eso, que forma parte de los repartos partidarios y ahora prácticamente ya está en el ojo de la Sala de lo Constitucional al haber admitido una demanda de inconstitucionalidad de los nombramientos. Entonces, las razones por las cuales se plantea esto me parece que es positivo. Primero, la elección de 56 votos y en segundo lugar, la posibilidad eventual, no en este momento, sino la posibilidad eventual de correr todas las elecciones de segundo grado a 5 años para homologarlas con la propuesta de reforma constitucional que hoy por hoy tiene la sala detenida. No es que la ha desechado, la ha detenido. Y en eso quiero ser bien enfático porque si nosotros somos respetuosos de los fallos judiciales, la sala también tiene que ser respetuosa de los tiempos constitucionales. Por lo tanto, tiene hasta el 30 de abril para poder dar una sentencia firme respecto de este punto, para no obstaculizar el derecho de la próxima legislatura a poder ratificar la ampliación de los plazos de diputados y alcaldes. Así es, Cristina, el caso de... Sí, mire, nosotros en ese tema estamos abiertos al debate. De hecho, estamos esperando que haya la discusión ya en firme de todas estas propuestas. Más allá del tema de sea 43 o 56 votos, creo que la legitimidad política la tiene porque ya la Constitución de la República establece cuáles son aquellas votaciones que son mayoría calificada y las que no establece son con mayoría simple. Por lo tanto, se está actuando dentro del margen de la legitimidad, de la constitucionalidad, pero estamos abiertos a poder debatir y a llegar a un acuerdo en este tema que Cristina, tampoco descartamos. Obviamente, pareciera de que al ser una votación simple, los magistrados de Corte de Cuentas de la República es un cargo menos importante, porque la Constitución establece cuáles son los cargos que tienen que votarse con 56 votos
y son para fiscal general de la República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y se deja con menos votación a los magistrados de la Corte de Cuentas. Quizás, digamos, le restó importancia los constituyentes en su momento. No, este tema es una reminiscencia de la Constitución del 60, que prácticamente fue copiado textualmente de como estaba en la Constitución antes del 83, e incluso se cometió un error que muy poca gente, muy pocos abogados hablan de eso. Dos posibilidades. O le dieron menos importancia, o a propósito lo hicieron. O a propósito para seguirla manejando a su antojo. Bueno, me quedo con la segunda que tú muy bien has dicho, pero te quiero decir en qué consiste ese error más de bulto del que estamos hablando. ¿Sabes vos que en la Constitución hay un artículo que habla de la Corte de Cuentas, que cuando hiciere una observación al Ejecutivo, tiene, fíjate bien, tiene la obligación de devolverle la observación al Ejecutivo para que si ellos están de acuerdo, cumplan la observación, y de lo contrario, el Consejo de Ministros diga que la Corte no tuvo la razón y no se hace la observación de la Corte? Perdóname, pero eso deslegitima totalmente a cualquier ente contralor. Ese tipo de cosas son las que deben de cambiar en la Constitución, no solo porque hay que darle autonomía a la Corte, sino porque la autonomía reside en la capacidad de decidir por sí y no por medio del Consejo de Ministros. Así era como la Corte actuaba en la década del 60 y hacia atrás, porque era un apéndice del Ejecutivo. Lo que ahora estamos pensando es que esa autonomía no solo puede ser económica, sino también funcional. Y eso es lo que hay que cambiar de la Constitución en el tema de Corte de Cuentas. Ok, ¿usted estaría por cambiar lo que dice René? Como insisto, nosotros estamos no cerrados en el tema, estamos haciendo una discusión. Pero no cerrados en el tema, pero no dispuestos a fortalecer la Corte de Cuentas, sin duda alguna, a darle más autonomía, por a darle más supuesto que sí. De hecho, hay algunas propuestas también en que pueda tener una división la Corte de Cuentas, y de hecho para nosotros el tema de la transparencia, el control y el manejo de los fondos públicos es un tema fundamental. Esto por supuesto que va unado también al tema de que ahora tenemos una ley de acceso a la información pública, que es conocida como ley de transparencia, que tiene a la base también que los funcionarios estemos en la obligación de informar a la ciudadanía en qué se gasta el dinero, y por supuesto también que haya mayores posibilidades de poder actuar y ejecutar contra aquellas personas que no hagan un uso correcto. Y por supuesto que así como fuimos impulsadores de esta ley, que ahora es de un gran beneficio para el país, sin duda alguna vamos a seguir trabajando para que la Corte de Cuentas de la República sea más independiente y por supuesto que sea más funcional para lo que ha sido creada. Ok, el otro es presupuesto, incluir en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia el presupuesto de la Fiscalía General de la República con no menos de 1.7%. Esto significaría restarle a la Corte Suprema de Justicia 1.7% para dárselo a la a la Fiscalía General de la República. ¿Ahí hay acuerdo o no? Bueno, mira, veámoslo despacio. La propuesta del FMLN lo que plantea es que se reparta el 6% de los ingresos corrientes entre el órgano judicial y la Fiscalía, pero allá hay un problema de redacción que lo vuelve un problema de fondo, que la reforma constitucional presentada por el FMLN no plantea qué porcentaje le toca a cada institución, y eso lo que provocaría es que tendría que haber una reforma a la ley secundaria para decir cuánto le corresponde a cada quien, a no ser que de la reforma presentada por el FMLN se infiera de que son 3 puntos para la Fiscalía y 3 para el órgano judicial. Pero ahí hay un problema de redacción que volvería compleja la operativización. Por eso es que nosotros, cuando presentamos la reforma constitucional, planteábamos que el 5.7% de los ingresos corrientes le correspondiera al órgano judicial, que estamos hablando de cerca de 240 millones, dado que cada punto porcentual anda ahí como por los 40-45 millones. Eso lo que implicaría es que si el 1.7% de los ingresos es para la Fiscalía, le estaríamos dando aproximadamente 85 millones de dólares, que serían 20 millones más de lo que se le ha estado dando, que coincide que incluso con la cantidad que el fiscal general pidió cuando inició el ejercicio fiscal 2017. Entonces, yo creo que este tema hay que analizarlo muy despacio, porque si nosotros no tenemos una fiscalía adecuadamente
financiada, no le podemos exigir que haga más de lo que está haciendo. Definitivamente. Difícil. Entonces, Ahora, pero todo lo que ¿puede la terminar Corte idea. Suprema bajar su presupuesto? Bueno, si hay una reforma constitucional, claro No, que no, sí. no. En términos de realidad. Bueno, es que a eso quiero llegar. Si me permitís brevemente, mira, la Corte Suprema de Justicia tiene una cantidad de gastos que debe de ajustarlos. Sinceramente te lo digo y voy a hablar con transparencia, así como viene. Las prestaciones que tiene, por ejemplo, un empleado de la Corte Suprema de Justicia, no las tiene un empleado de Gobernación, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Turismo. Ni en la empresa privada. Ni en la empresa privada. A eso hay que ponerle mucho ojo. Primero. Segundo, dentro de la Corte Suprema de Justicia no se hizo mucho caso a la sentencia de la sala que hablaba de los excesos en el caso de los seguros privados, de la compra de vehículos, de la asignación de seguridad. Ok, pero esto no debería ser objeto de una auditoría para saber exactamente. Sí, es correcto. Debe ser objeto de una auditoría. Porque no puede ser a ojo de buen cubero. Pero así. sobre todo de realidades. Porque la Corte a través de la sala no le puede exigir a las demás instituciones del Estado que sean austeras si ellos no lo son. Pero yo en este tema sí te voy a dar ejemplos concretos de cómo sí puede, porque la Corte Suprema de Justicia no hace el tema de un cumplimiento total de su presupuesto. Por eso es que esta propuesta que nosotros presentamos, precisamente creo, si no me equivoco, un mes antes de la propuesta que presentó Arena, tiene a la base de que pueda haber un mejor uso del presupuesto que tiene. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo esta reforma al artículo 72 para que dentro de este presupuesto que la Constitución señala del 6% también sea incorporado el tema de la Fiscalía. Fíjate, Nacho y amigos televidentes, que desde el 2013 al 2016 el porcentaje de ejecución presupuestaria del órgano judicial ha sido entre el 86.9%, entre el 84.3%. Pero eso es alto. Entre el 89.3%. Eso es alto. Sí, es alto, claro. Pero hay muchos ministerios que están bajo eso. Queda sin ejecutar más de 30, 40 millones dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es alto. Y por supuesto que es alto con un presupuesto que tiene la Fiscalía General de la República de 44.6%. Y si eso también le unamos a los otros gastos que sin duda alguna saca sentencias para los demás, pero no hay un cumplimiento por parte de ellos. A ver, no quiero defender a nadie. Y me parece también que yo también creo que la Corte puede ahorrar un poco más. Pero no sería lo correcto hacer una auditoría para estar seguro, porque muchas veces la Asamblea hace leyes y después hay que enmendar las leyes, ¿no? Porque si se llega a quitarle 85 millones a la Corte Suprema y después de aprobado la Corte Suprema comprueba que va a haber problemas serios en la justicia del país por eso, entonces vamos a decir, bueno, pero ya de nuevo hicieron lo mismo, digamos, la tarea mal hecha. Este nivel de ejecución es certero, es constatado, y además yo te voy a decir algo. No, pero si fuera por eso le quitaba a todos los ministerios a lo menos 20%. Sin duda alguna, pero mira, además yo te voy a decir otra cosa, por lo que tú estás planteando, el tema de la auditoría se vuelve indispensable, y yo creo que hay que hacerlo, porque además la Corte Suprema de la Justicia es una de las instituciones en el país que menos acceso a la información pública tiene, y es una de las instituciones más señaladas en no cumplir con la ley y otorgar. Entonces yo creo que también estas son las cosas que tenemos que ir discutiendo. No veo que esté entre las propuestas de ustedes alargar el periodo del fiscal. Voy a ir al corte, después del corte, entre las preguntas del público, le meto también esa, digamos, que si ustedes van a discutir el alargamiento de periodo del fiscal general de la República. Vamos al corte, ya volvemos. Papá, El Salvador siempre fue así. ¿Así cómo? O sea, todo el mundo se quiere ir de acá, no se puede salir tranquilo a la calle, uno busca trabajo y no hay. No siempre fue así. Trabajo había. Y qué mejor para un salvadoreño que tener trabajo. Las empresas querían venir a invertir acá. Los países vecinos nos miraban con respeto. Antes y después de la guerra podía salir a la calle. La vida era tranquila. Al país siempre le ha costado, pero aunque sea despacito, uno sentía que iba avanzando. ¿Y qué es lo que más extrañas de antes? Esperanza. Esperanza.
de que algún día vamos a ser mejor. ¿Y por qué cambiamos? Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, soy el Padre Luis Ernesto Ayala Benítez y te invito de lunes a domingo a ver la reflexión del Evangelio a tu alcance a las 6:25 de la mañana por TCS Plus. Se registra nuevamente un alza en los homicidios alrededor del... Papá, El Salvador siempre fue así. ¿Así cómo? O sea, todo el mundo se quiere ir de acá, no se puede salir tranquilo a la calle, uno busca trabajo y no hay. No siempre fue así. Trabajo había. Y qué mejor para un salvadoreño que tener trabajo. Las empresas querían venir a invertir acá. Los países vecinos nos miraban con respeto. Antes y después de la guerra podía salir a la calle. La vida era tranquila. Al país siempre le ha costado. Pero aunque sea despacito, uno sentía que iba avanzando. ¿Y qué es lo que más extrañas de antes? El orgullo. Orgullo. Me sentía orgulloso del país que teníamos. ¿Y por qué cambiamos? Vamos rápidamente con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, diputados, muy buenas noches. Comenzamos las intervenciones con el destacado jurista Carlos Guzmán Segovia, que plantea: en los últimos 8 años, la Sala de lo Constitucional ha generado abundante jurisprudencia en diferentes áreas. ¿Impulsarían alguna reforma para elevar a rango constitucional alguna de estas? Por ejemplo, el derecho al acceso a la información pública. La diputada Marta Evelyn Batres plantea: el relator de Naciones Unidas, encargado del tema del agua, manifestó al venir al país que no se cumplía la finalidad del derecho humano al agua sin agregarle el saneamiento, ya que son 2 cosas diferentes. Debemos incluir a ambos en la reforma. Emilio Monterrey plantea: el mal abastecimiento de agua por parte de ANDA ha sido una de las razones para que la gente tenga necesidad de almacenarla, y de no hacerlo de la forma correcta, eso a su vez ha contribuido a grandes epidemias por arbovirus como el dengue, el Zika, etcétera. Vamos con la intervención de Rafael, que nos dice: los empresarios no pueden ser juez y parte, por eso la autoridad del agua debe ser pública, que garantice el derecho humano al agua y a la concepción de la misma como bien común. Gustavo Ayala escribe y dice: nuestra Constitución en gran parte ya no es vigente para nuestra sociedad, urge una reforma que permita amparar a los sectores actuales. Y finalizamos con José Caballero, que plantea: deberían aprobar el referéndum para evaluar a los funcionarios de elección popular y poderlos destituir antes de terminar el periodo si el pueblo así lo pide. Vamos al estudio para respuestas. Bueno, no escuchamos todas porque hay un problema de micrófono interno que no hizo que las primeras las pudiéramos escuchar, a pesar de las caras que le hice y las señas. Pero bueno, a ver, lo que Mira, escuchamos. Te quiero comentar, nosotros presentamos como Arena una reforma constitucional con el propósito de ampliar, como te dije hace un momento, a 5 años los cargos del Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el tema del fiscal. Este tema es importante porque ya se ha comprobado que la gestión de 3 años prácticamente le sirve para conocer la institución, y cuando ya la empieza a conocer se terminó el periodo. Y hay una reforma constitucional que te la quiero mencionar, que no la hemos mencionado, que es el tema que la está promoviendo Gana, la promovió Gana, la presentó
donde se reconozca la personalidad jurídica de la Iglesia evangélica, al igual que se reconoce en la Constitución la personalidad jurídica de la Iglesia católica. Esta fue presentada en esta legislatura, tendría que, si alcanza los votos, tendría que ser ratificada en la próxima legislatura. En todo caso, el tuit que enviaba Marta Evelyn es bien importante precisamente porque este alto comisionado de Naciones Unidas hacía esa observación y decía, miren, si el saneamiento no lo ponen como obligación del Estado, va a ser muy poco eficaz el que, aunque se reconozca el derecho al agua en la Constitución, no tenga la obligación el Estado de dar agua de calidad. Este tema ya lo habíamos mencionado, pero creo que es un tuit valioso que aclara un poco el tema y, como te digo, no hay que discutirlo aún más. Hay que discutirlo aún más. Esta reforma del financiamiento de la Fiscalía es importante, al igual que lo es el tema de Corte de Cuentas, y yo creo que ahí sí hay que ponernos de acuerdo. Ok. Con el tema, rápidamente, yo quiero decir que yo creo que en este tema hay que estudiarla detenidamente, porque el tema del cargo del fiscal, en este caso, es uno de los cargos más importantes en nuestro país. Según la Constitución, es el que se encarga precisamente del ejercicio de la acción penal. Y por supuesto que el tema de la ampliación a los 5 años, en nuestro juicio también limitaría la posibilidad precisamente de la fiscalización o evaluación en relación al tema de su periodo. Y por eso es que se ha dejado para 3 años, pero además yo quiero decirles a ustedes que se permite el tema de la reelección. Si en esos 3 años nosotros valoramos que en este caso el fiscal ha hecho con lo que la Constitución y las leyes de la República nos mandan, nos ponemos de acuerdo, lo ratificamos y puede continuar 3 años más. No serían 3, sino 5, pero creo que sin duda alguna también este país ha tenido experiencias negativas en relación al tema de los fiscales y por supuesto creo que sería un poco complicado quedarnos sin ese margen de evaluación y precisamente de poder revisar el desempeño de los fiscales, y que yo creo que esta es una reforma que merece mayor discusión desde ese punto de vista. Ok, señores, voy a informarles que Estados Unidos terminó con el TPS para los haitianos. Les dio, son como 12 meses aproximadamente, de que puedan permanecer en el país, 18 meses, pero después de eso se acabó. Ya está cancelado el TPS para Haití, 46.000 haitianos que estaban bajo esa protección en los Estados Unidos. Otra señal más de lo que nos puede venir a los salvadoreños. Nacho, quiero aprovechar tu programa para comentarle a los televidentes que el día jueves voy a presentar un pliego de reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa con el propósito de regular las elecciones de segundo grado, con el propósito de que se establezcan parámetros objetivos para que la Asamblea Legislativa establezca qué es competencia notoria, qué es moralidad notoria y cuáles son los atestados que se deben de agregar y anexar para poder evaluar a los funcionarios que aspiren a ser funcionarios de segundo grado, que es la última resolución de la Sala de lo Constitucional, que ha observado reiteradamente a la Asamblea y que debemos de una vez por todas normar, como es el caso de la militancia partidaria, cómo se comprueba, bajo qué periodo y qué parámetros va a tener la Asamblea para decidir si una persona ha sido militante o no de un partido político. Ok. Nacho, te felicito, qué bueno que estés trabajando en eso, creo que hace falta legislar más en esos puntos. Mi solidaridad por el pueblo haitiano y esperando que el tema del TPS para los salvadoreños y salvadoreñas pueda ser mejor pensado por el gobierno de los Estados Unidos. Sin duda alguna esperamos tener muy buenas respuestas y que todo el tema de la campaña positiva de nuestro canciller, de nuestros diputados y diputadas y del pronunciamiento de los diputados y congresistas de Estados Unidos sirva para que pueda haber una ampliación para nuestros hermanos que están en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias. Cristina, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. René, amigo televidente, yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.